Buenas, el día de hoy les estaré hablando de la tarea número 2 de la psicología de la emoción, motivación y sueño. El grupo está conformado por mi persona, Eliana Marcela Mercado Mesa, y la compañera Rosa Suárez Conrado. Más adelante le voy a hacer la presentación. Comenzamos con el sueño. El sueño representa una actividad vital del organismo, pero también depende del organismo del que se trate. La organización temporal del ciclo del sueño vigila, pero también varía, así como la duración del mismo. En el ser humano, a pesar de que hay variaciones antogénicas, el recién nacido y el viejo tienen patrones de sueño diferentes entre sí y también con el adulto. Se dice que el adulto en promedio ocupa 8 horas antes de dormir diariamente. Citado por el autor Rolf Ward de 1986. Alberto Mauri, en 1862, hace los primeros intentos por explicar la causa del contenido mental de los sueños. La teoría del sueño, por Sigmund Freud, básicamente se basó en el contenido de los sueños para elaborar su teoría acerca de los procesos del pensamiento, pero propuso como útil el tratamiento de enfermedad nerviosa. Freud distinguió las componentes principales del sueño, que era el contenido latente o subconsciente. Hans Berger, él desarrolló el método del electroencefalograma, haciendo posible el registro de la actividad eléctrica cerebral en el hombre. Esto nos permitió el establecer una relación directa con los estados de conciencia y la actividad electrofisiológica del cerebro, y por Ramírez Salado. Y Alfred Maury hace los primeros intentos por explicar la causa del contenido mental de los sueños, pero este nos propuso que estas aparecen como actos reflejados a estímulos sensoriales de nuestro entorno. Las estructuras cerebrales y las alteraciones encontramos las amígdalas en el lóbulo temporal, el sistema límbico, el giro del cíngulo y el hipocampo. Hablaré de la emoción. Las emociones son indicadores del potencial motivacional que pueden estar representadas por 3 elementos: la activación del sistema nervioso autónomo, que provoca cambios drásticos en las vísceras, el comportamiento expresivo según las expresiones faciales y corporal, y la expresión o conciencia subjetiva de las situaciones, que hace referencia a la condición básica en el que el sujeto reporta agrada o desagrada, por nuestro autor García González. Encontramos en la teoría de la emoción que Freud se basa en la teoría psicoanalítica. Nos dice que se creía que nace con 2 impulsos muy poderosos, Eros y Thanos, que existen en el inconsciente y en las emociones por sus expresiones. Robert Plutich nos habla de la teoría cognitiva, que dice que la emoción Plutich se interesa por el aspecto cognitivo. Charles Darwin se basa en la teoría de expresión facial emocional, donde surgió la expresión facial de las emociones, que era un mecanismo innato, y la teoría de Cannon-Barr, que es inadmisible el punto de vista anterior, ya que se consideraba aún que las personas por accidente o enfermedad han perdido esta capacidad de utilizar los sistemas simpáticos. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Rosa Suárez y vengo a hablar de las estructuras cerebrales y alteraciones. Empezamos con el hipotálamo, que registra los hechos puros, el sistema simpático, que excita y despierta las funciones corporales, y el parasimpático deprime esas funciones. La amígdala, que está especializada en las cuestiones emocionales, y una estructura límbica muy ligada a los procesos de aprendizaje y de la memoria.
El sistema nervioso autónomo que funciona en una forma coordinada con dos subsistemas del simpático y el parasimpático, ya que controla las funciones corporales. El sistema límbico, que confiere a los centros de la emoción y el poder extraordinario de influir en el funcionamiento global del cerebro, incluyendo los centros del pensamiento. También tenemos el tronco encefálico, que regula las funciones vitales básicas como la respiración, el metabolismo y los comportamientos de todas aquellas especies que solo disponen de un rudimentario sistema nervioso. El neocortex o corteza cerebral, que permite el aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional, aunque no gobierna la totalidad de la vida emocional. La motivación es un estado del organismo energética que dirige la conducta hacia una obtención de una meta, o solo a través del comportamiento de una persona de la cual podemos estudiar y conocer lo demás. Alguna conducta puede corresponder a diferentes motivos. Teorías de la motivación. Tenemos la teoría psicoanalítica, que es el Eros y el Thanatos, que se da con Sigmund Freud, que considera que el ser humano nace con dos instintos fundamentales, el Eros y el Thanatos, que estos dos son instintos de la vida, ya que el Thanatos es el instinto de la muerte, y hacia otras personas estos impulsos van manifestando de diferentes maneras a través de distintas partes del cuerpo. Teoría de la activación. Considera la motivación que tiene que ver más con la activación o el estado de alerta que cada individuo tiene a nivel de óptimo de capacidad propio, ya que varía del día a otro en una situación otra. Teoría de la pulsión. Esta teoría es por Clark Hume, que creía que el impulso y los hábitos eran independientes al hábito. El hábito se produce un cambio o más o menos permanentemente del sistema nervioso. El impulso tiene el carácter de motivar bastante el transitorio y el pasajero. Teoría del instinto de Darwin. Fue el mayor contribuyente para el instinto, ya que es una especie que da reflejo al complicado y un patrón de conductas innato, que se emite como respuesta a ciertos estímulos que operan a ellos de la misma forma sobre cualquier otra característica innata. Las estructuras cerebrales y alteraciones de la motivación. La formación reticular del tallo encefálico, que ocupa la porción media y ventral del bulbo raquídeo, y el mesencefálico. La actividad del sistema reticular activador produce estado de vigilia, otros sistemas causan somnolencia y sueño. El sistema reticular es el activador, es inespecífico de las neuronas reticulares y se activan fácilmente por diferentes estímulos sensoriales, ya que proyectan de manera difusa toda la corteza cerebral, sin pasar por el tálamo y otras partes que terminan en el tálamo. De allí se proyectan de forma difusa e inespecífica a toda la corteza. Las vías sensitivas, que conducen señales desde los organismos a los sentidos hasta los sitios particulares de la corteza cerebral. El ritmo cardíaco, que da el sueño y la vigilia, produce variaciones de la conducta y las funciones del individuo que se repiten o a intervalos de regulación aproximadamente un día. Todo eso está basado, según García González, EL 2005. El cerebro todo está constituido por sentidos. Nosotros, cuando tenemos un sentido, le damos la estimulación al cerebro, y todas estas estructuras dan la estimulación al cerebro. Muchas gracias. Esta es mi participación.